Hola, buenas tardes. Soy Pepe Yuyot y voy a hacer un pequeño ejemplo con MySQL para generar una pequeña base de datos completa utilizando el lenguaje DDL. ¿Vale? La base de datos que he elegido, vamos, es muy simple, os la voy a mostrar. ¿Vale? Ya lo hicimos en un ejemplo anterior, entonces voy a mostrar lo que es el modelo entidad-relación, el diagrama entidad-relación, que es muy sencillito, y después aquí tenemos el modelo relacional. Si os fijáis, tenemos una tabla proveedor, o sea, una entidad proveedor donde tenemos estos campos, ¿vale? Esto se va a transformar después en esta tabla. El código proveedor es la clave, dirección, ciudad y provincia. Después tenemos por otro lado pieza, que también se transforma en otra tabla, código de pieza, nombre, color y precio, ¿vale? Y después tenemos categoría, que se transforma también en otra tabla. Y después tenemos estas dos relaciones que se transforman. Esta en una nueva relación por ser de muchos a muchos, que suministra, que tiene la clave de ambas relaciones, de ambas entidades que participan en esta relación, el código de proveedor, el código de piezas, más la fecha, para guardar un historial. Por lo tanto, la tabla suministra, a la hora de pasar al modelo relacional, tenemos código de proveedor, código de piezas y fecha como clave principal, ¿vale? Más el atributo cantidad. Y además, estas claves principales son claves ajenas, cada una de su respectiva tabla, como veis aquí. Y por último, esta relación de 1 a n, lo que hacemos es que la tabla de categoría, la clave, pasa a la tabla de precio a la tabla pieza como clave ajena. Si os fijáis aquí en pieza tenemos sus atributos, pero además metemos la clave código de categoría aquí, o sea, pasamos esta clave aquí como clave ajena. Por eso hemos puesto los puntos suspensivos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es transformar, ya que tenemos el modelo relacional, cómo pasaríamos esta tabla. En este caso lo vamos a hacer MySQL y vamos a utilizar el sistema gestor de base de datos MySQL y el Workbench como cliente gráfico. Entonces, a la hora de generarla, vamos a ir aquí, ¿vale? Voy a ir ejecutando cada una de las sentencias aquí. Ya las tengo copiadas, ya las he hecho yo aparte para no ir escribiendo poco a poco cada una de ellas. Las voy a ir pegando y las voy a ir comentando, ¿vale? Mira, lo primero que tenemos que decidir es por dónde comenzar, ¿vale? Lo primero es crear una base de datos. Lo voy a hacer como root, por lo tanto vamos a tener permisos. Podríamos haber utilizado un usuario y otorgarle unos permisos específicos. Lo primero que vamos a poner aquí es crear la base de datos, ¿vale? La sintaxis es muy simple. Créate de database o créate esquema, si no existe, base de datos proveedor. Lo ejecutamos. La base de datos, si refrescamos, pues tiene que aparecer aquí directamente. Base de datos proveedores, ¿vale? Ahora mismo está vacía y no contiene tabla. Para marcarla o le doy doble clic aquí, o bien ponemos el comando use y el nombre de la base de datos, ¿vale? Eso, al ejecutarlo, pues automáticamente me marcaría esta tabla para que sea activa. Lo primero que vamos a ver es cómo crear las distintas tablas, ¿vale? Ya hemos hecho nosotros un ejemplo, varios ejemplos anteriores, pero vamos a ver cómo comenzamos. Mirad, si os fijáis, la tabla proveedor y la tabla categoría no tienen clave ajena. Sin embargo, suministra tiene una clave ajena que es el código proveedor y otra clave ajena que es el código de pieza. Y la tabla de pieza tiene una clave ajena que es categoría. Entonces vamos a comenzar creando las tablas que son independientes, que no dependen de otras. Es decir, la tabla proveedor y la tabla categoría. Hay muchas veces que en los scripts nos podemos encontrar que se crean todas las tablas y posteriormente se modifican para generar lo que son las claves ajenas. Nosotros lo vamos a hacer en el orden correcto y adecuado, ¿vale? Se podrían hacer crear todas y posteriormente hacer un alter table y añadir esas claves ajenas, pero vamos a hacerlo con la sintaxis completa en una única sentencia para cada tabla, ¿vale? Entonces creamos la tabla proveedor con estos campos y creamos la tabla categoría. Para la tabla proveedor haremos un create table, como veis aquí. Esto es opcional si no existe la tabla proveedor. Ya le vamos a poner los distintos campos. El código proveedor, que como podéis comprobar aquí es la clave, lo vamos a poner como primary key, es la única clave de ese campo. Por lo tanto, podemos poner ya directamente aquí al lado que es primary key. Lo he elegido de tipo entero, ¿vale? He elegido los campos más... La dirección lo vamos a poner como un campo de texto de tamaño máximo 50 y le voy a decir que sea un campo obligatorio para que cuando vayamos a meter datos no me lo dejen vacío. La ciudad también lo vamos a poner nulo y la provincia vamos a poner nulo o no nulo si queréis, ¿vale? Que no admita valores. Bueno, esto se podría normalizar, no está normalizado, pero bueno, es para mostraros un pequeño ejemplo. Vamos a generar esta tabla. La ejecutamos y si refrescamos podéis comprobar que esta tabla se ha generado aquí automáticamente. Es más, podríamos haber creado la tabla aquí directamente de forma gráfica, ¿vale? Si le damos a la llavecita, pues podéis ver aquí los campos creados, ¿vale? Como veis, esta es primary key, los demás campos pues no admiten nulo. Si quisiéramos que admitiera nulo, pues nada, lo podemos incluso desmarcar de aquí, ¿vale? Y le damos a aplicar y fijaros que incluso te pone la sintaxis. Bueno, otra cosa que quería mostraros también es que aquí aparece la clave principal y como, ¿vale? Se generaría un índice para esa clave primaria también automáticamente.
No le he metido autoincrementar, lo podríamos haber metido autoincrementar, ¿vale? Eso lo vamos a hacer en la siguiente tabla. Este es simplemente de tipo entero. Vamos a crear a la siguiente tabla, que es la tabla categoría, que es la otra que está también independiente. Si os fijáis, la tabla de categoría solamente contiene dos campos. En esta sí vamos a meter la autoincremental por hacerlo un poco diferente, ¿vale? Este de tipo entero y este de tipo texto. Ponemos así. Creamos la tabla categoría, ¿vale? De tipo entero y le he metido que sea autoincremental para que cuando vayamos metiéndole valores se vayan autoincrementando automáticamente. Ahora lo vamos a comprobar, ahora vamos a meterle algunos campos. Y el nombre es un tipo varchar que no admite valores, ¿vale? Ejecutamos esta tabla, refrescamos y tenemos ya nuestra tabla de proveedor creada, ¿vale? Son independientes. Ahora vamos a empezar ya a meter la tabla pieza, en este caso, la vamos a complicar un poquito más, porque si os fijáis la tabla pieza la crearía exactamente igual, es decir, pondría código de pieza, clave primaria. En este caso no lo voy a poner entero, le voy a cambiar el tipo, le voy a poner de tipo carácter para que veáis una clave diferente. Nombre, el color, aquí voy a utilizar una enumeración para restringir los valores de color, para que solamente puedan ver blanco, rojo, amarillo o verde, por ejemplo. El precio le podríamos poner también una constraint, para que controle que el precio sea, por ejemplo, mayor que 0. Y en la categoría, aquí sí tenemos que añadir una foreign key, para que cuando nosotros metamos la categoría de esa pieza, únicamente valgan las categorías que estén aquí existentes, ¿vale? Entonces voy a copiar y lo comentamos. Fijaros, vamos a tabular aquí un poco. Hemos creado la tabla pieza, si queréis vamos a poner aquí. Creamos la tabla pieza si no existe, lo he creado de tipo char 5, lo podría haber creado de tipo entero, autoincremental, pero por ponerlo diferente lo he puesto como un char de 5. ¿Vale? Esta es la clave principal, si os fijáis aquí. Después nombre, color, precio y código de categoría. El nombre lo crea como un varchar que no admita nulo. El color, fijaros, aquí he elegido un tipo de campo diferente. En este caso es una numeración, es un tipo de campo específico de MySQL, el cual me va a permitir que únicamente meta estos valores. Si intento meter uno diferente, pues me va a saltar un error a la hora de introducir los datos. Y le vamos a poner un valor por defecto para que veáis otra restricción, ¿vale? Por defecto el color va a ser blanco. Es decir, que si esto lo dejo vacío, él me va a meter el color blanco. El precio lo podría haber puesto un valor entero o un tipo numérico, específicamente. En este caso he puesto numeric traito. ¿Qué significa eso? 3,2. Eso significa que va a tener 3 dígitos, de los cuales 2 son decimales. Por ejemplo, 4,58, 5,32, etcétera. Y voy a chequear que no meta valores negativos, que el precio sea positivo. Con la restricción check. He intentado poner aquí distintos tipos de restricciones para que vosotros veáis varias opciones. El código de categoría de tipo entero, no nulo. Fijaros que el código de categoría, esto sí es muy importante, el código de categoría que yo voy a meter aquí no lo puedo poner de tipo char ni de tipo numérico de tamaño 5, etcétera, sino que tiene que ser, al ser una foreign key, tiene que tener el mismo tipo de datos que el correspondiente de la tabla categoría. Es decir, la relación que estamos haciendo entre esos dos campos tienen que tener el mismo tipo de campo. Si yo pongo otro diferente, fijaros, si yo aquí le pongo, en vez de un entero, le voy a poner, imagínate, un varchar de 20, cuando yo intente crear la tabla, pues me da un error, ¿ves? Porque me está diciendo que el tipo de campo no es correcto, ¿vale? Es incompatible. Entonces, yo lo he creado, el problema viene aquí, a la hora de hacer la foreign key. La foreign key ya dijimos en el vídeo anterior de que no puedo ponerlo igual que la primary key aquí al lado, sino que lo tenemos que poner al final, ¿vale? Esto es opcional. Es decir, yo pondría, de todos estos campos que estoy creando, el código de categoría es una clave ajena que hace referencia a la tabla categoría, al campo código de categoría. Punto suspensivo, esta es la clave principal de la tabla. Entonces, este campo tiene que ser exactamente igual que este. Aquí lo declara como varchar, sin embargo aquí está como entero. Entonces, a la hora de generar esta tabla, pues me da un error. ¿De acuerdo? Otra cosa que también había puesto yo aquí es esto. Eso es para una constraint, es como un alias, un nombre que se hace referencia tanto a las claves primarias. Si yo quisiera en un futuro borrar esa clave, modificarla, pues tendría que hacer referencia a ese nombre. Si yo no lo pongo, el sistema gestor de base de datos me va a generar uno automáticamente, ¿vale? Entonces se lo he puesto por si yo después lo quiero localizar, o sea, poderlo borrar, actualizar, borrar, eliminar, lo que sea. Aquí me sigue dando un error, por lo tanto, tendría que poner aquí el mismo tipo de datos que el entero. Entonces, para crear la clave ajena, para que no dé error, tenemos que poner el mismo tipo de datos aquí, ¿vale? Los mismos campos tienen que ser exactamente iguales, entonces sí podemos crear la tabla correctamente.
¿vale? Ya tenemos aquí la tabla pieza. Ahora cuando metamos datos vais a ver, si metemos aquí, por ejemplo, una categoría que no existe, pues me va a dar un error, porque ya hemos puesto una foreign key. Bien, y por último vamos a generar la otra tabla, que es la tabla de suministro. Vale, aquí si os fijáis, la clave principal está formada por tres campos y aparte tenemos dos foreign keys, una por aquí y otra por aquí. Entonces vamos a generarlo la tabla suministro. Si os fijáis, el código de proveedor, ¿vale? Voy a mostraros de nuevo esto. Como el código de proveedor también va a ser una clave ajena después, este campo tiene que ser exactamente del mismo tipo de aquí. Aquí lo pusimos de tipo entero. El código de pieza tiene que ser del mismo tipo de campo que este de aquí. Como este lo pusimos char de 5, tiene que ser un char de 5. Y la fecha pues lo ponemos de tipo dato. Entonces vamos a mostrarlo. ¿Ves? Este de tipo entero, este tipo de char de 5. No lo ponemos autoincremental porque cuando lo vayamos a meter no quiero que eso se vaya metiendo automáticamente un número correlativo, sino que yo voy a elegir uno de los proveedores anteriores, una de las piezas anteriores, la fecha. Podemos poner aquí también por defecto la fecha actual, pero bueno. Y después cantidad que le vamos a poner numérico 2 de 0, ¿vale? Número de piezas que vaya a comprar. Y por defecto le hemos puesto el valor de 1. La primary key está formada por estos tres. No vale poner aquí primary key aquí y primary key aquí. ¿Por qué? Porque la clave primera está formada por los tres. Esto nos va a dar un error. Cuando está formada por más de un campo, lo ponemos directamente al final, ¿vale? Como veis aquí. Está formada por estos tres. Y ahora hay que indicar, al igual que hicimos anteriormente, cada una de las claves foráneas. La clave foránea del código de proveedor, ¿vale? Foreign key, código de proveedor, que hace referencia a la tabla proveedor, campo, código de proveedor. Y pieza igual. Foreign key, código de pieza, que es esta, que hace referencia a la tabla pieza, código pieza. Le hemos puesto dos nombres aquí. Si los ejecutamos, ¿vale? Pues ya tendríamos aquí la tabla de suministro. Fijaros aquí la tabla de suministro, vamos a mostrarla. Tenemos aquí los campos. Y en la foreign key, pues podemos ver las dos claves ajenas que hemos creado. La primera, que hace referencia a la tabla de proveedores, perdón, a la tabla de piezas. No sé, aquí. Nuestra columna código de pieza hace referencia a la tabla piezas, código de piezas. Y aquí lo mismo con proveedor, ¿vale? Tenemos esas dos foreign keys. Ahora después vamos a hablar del tema de las restricciones de integridad, ¿vale? Que por defecto son restricciones, están restringidas. Bien, vamos a meter algunos datos, ¿vale? En las tablas. Por ejemplo, vamos a empezar insertando, por ejemplo, algunos proveedores. Lo puedo hacer con insert. Lo voy a hacer de dos formas. Vamos a meterlo código de proveedor. Vamos a meter, por ejemplo, el 112, la dirección, avenida, distribución, el número, ¿vale? Si os fijáis, al darle al apply, tenéis aquí la sentencia insert correspondiente, ¿ves? La voy a copiar y le damos correcto. Si hubiera alguna restricción que no cumpliese, pues me daría un error. Entonces lo vamos a meter aquí a continuación. Esta ya la acabo de ejecutar, ¿vale? Tenéis la sentencia insert aquí. Yo me voy a copiar otra para no perder mucho el tiempo, ¿vale? Que es esta, que es otro campo que yo voy a insertar, ¿vale? Lo voy a ejecutar aquí directamente, otro insert. Y como podéis comprobar aquí en la tabla proveedor, si miramos su contenido, pues ya tenemos insertados estos dos campos, ¿vale? Aquí le podría haber metido pequeño espacio. Bien. Tenemos ya los dos campos, dos proveedores que hemos metido. Vamos a meter algunos campos más. Por ejemplo, en la tabla de categorías. Vamos a meter tres categorías. Categoría, vamos a meter la categoría electrónica, plástico y metal. Fijaros que aquí yo no voy a insertar lo que es el código de la categoría, puesto que es autoincremental. Entonces, fijaros, si yo ejecuto estas tres, 1, 2 y 3, hemos metido aquí en categoría. Él te lo ha autoincrementado automáticamente. Hemos metido tres registros, la categoría electrónica, plástico y metal. Ahora vamos a meter lo que son las distintas piezas. Mira, voy a meter dos piezas. Este es el código que tiene que ser de 5 letras, el nombre, blanco. Mira, vamos a intentar, lo voy a hacer manualmente. Vamos a meter una pieza, A, B, vamos a meterlo así. El nombre, vamos a ponerlo casi igual, alerón, 651. El color le voy a poner un color cualquiera. El precio le voy a poner 1. O vamos a ponerle 200 y pico. Y la categoría, voy a meter una categoría que no existe. Habíamos metido la categoría 1, 2 y 3. Pues le voy a meter a 5. Si le doy a aplicar, me da errores, ¿vale? Primero te dice que en color el primer error que te da. Porque no me permite meter el error ASD. Tendría que ser, si os fijáis, uno de los colores que yo había elegido previamente. Por ejemplo, si pongo blanco, si pongo verde, aquí, pues
ese error ya no me lo va a dar a la hora de insertarlo. Me dice que fuera del rango en el precio. Claro, el precio yo lo había puesto como numeric 3,2, 3 dígitos y 2 decimales. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, para que no me dé ese error, pues 2,5. ¿Vale? Y le damos a aplicar. Y ahora me da un error a la hora de la foreign key de pieza. Si os fijáis, estamos metiendo una categoría que no existe en la tabla de categoría. En la tabla de categoría tengo estas 3, sin embargo estoy metiendo el 5. Por lo tanto, tendría que ser, de ahí la restricción de la foreign key, para que no haya datos inconsistentes, una de las 3 categorías existentes. Por ejemplo, yo lo voy a meter en la categoría 2, ¿vale? Que sería un alerón de plástico. Metemos categoría. Y entonces ahora sí me ha dado correctamente, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a poner 1, 2, 3, que es el que yo tenía puesto 1, 1, 2, perdón, para que sea igual. Vale. Así ya tengo ya esta sentencia, este primero, ¿vale? Y ahora voy a ejecutar directamente el segundo. De tal manera que tenemos ahora mismo, pues, 2 piezas. Un alerón que pertenece al plástico, a la categoría plástico, y un piloto rojo que pertenece a la categoría electrónica. Creo que lo hemos puesto así. De la categoría 3 no hemos metido ninguno. Bueno, pues nos faltaría por meter lo que son suministros, ¿vale? Que es el campo un poquito más complejo. Esto en verdad no es la forma habitual de insertar los datos. Eso sería mediante una aplicación. Podemos crear después un formulario para insertar, eliminar datos de manera gráfica, que se vea mucho más sencillo y no tener que ir buscando el código de cada uno. Esto ya después, el aspecto visual de las aplicaciones que hagamos, pues facilitaría mucho a la hora de introducir los datos y demás. Vale, pues aquí lo mismo. Mira, la fecha hay que tener en cuenta que la fecha hay que meterla en formato año, mes, día, aunque podemos utilizar funciones de conversión. Eso ya lo veremos en próximos temas. Entonces aquí vamos a insertar un proveedor que exista, que es el 112. Fijaros que yo metí el proveedor 112 y 223. Son estos dos proveedores. He metido al primer proveedor la primera pieza, una fecha y una cantidad. Y al segundo proveedor la misma pieza y otra cantidad, ¿vale? Por lo tanto, vamos a insertarla. Ya está. Tendríamos aquí ya todos los campos metidos. Suministra, tendríamos, ¿vale? Ahora voy a mostraros una última cosa. Esto sería una base de datos muy sencilla. Pero fijaros aquí, vamos a poner la base de datos. ¿Qué pasaría si yo intento, por ejemplo, fijaros que de las piezas hemos metido 2 piezas, una de la categoría 1 y otra de la categoría 2. Sin embargo, en la categoría 3 no hay ningún tipo de pieza. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, elimino la categoría 3? Si yo elimino la categoría 3, no habría ningún tipo de problema, porque en nuestra base de datos actualmente no existen piezas de la categoría 3. Esta restricción de integridad que tenemos aquí, no habría ningún tipo de problema. Se podría eliminar la categoría 3. Fijaros, vamos a irnos aquí y me voy a ir a la categoría. La tengo aquí. Voy a marcar la 3. Voy a hacer con un drop, un delete, pero por no utilizar más SQL, lo voy a hacer directamente. Vamos a darle aquí a eliminar. Y le voy a dar a aplicar, ¿vale? Este sería el delete. Si queréis lo copio para que veáis lo que hemos hecho. Le doy a aplicar y no habría ningún tipo de problema. La categoría se elimina perfectamente. Vamos a poner... Bueno, vamos a intentar eliminar ahora la categoría 1 que sí tiene piezas asociadas. Entonces, si yo le doy aquí a eliminar y le doy a aplicar, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar eliminar la categoría 1. ¿Ve? Me da un error. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Fijaros, ¿dónde estaba la categoría? Bueno, aunque aparezca aquí, no lo ha borrado. Mirad, ¿por qué no ha podido eliminarla? Porque al intentar eliminar esta categoría 1, existía una pieza que pertenece a la categoría 1. Y nosotros aquí, por defecto, no te va a dejar eliminar una categoría que ya exista en esta tabla, ¿vale? Porque entonces quedaría como la pieza de la categoría 1 huérfana. Sí, la pieza de la categoría 1 que no existe en esta tabla, no tiene sentido. Por eso el tema de la restricción de integridad. Eso lo podemos ver nosotros aquí, ¿vale? Fijaros que en la clave ajena de pieza, por aquí, ¿vale? Tenemos aquí esta restricción. Y esta restricción está diciendo, cuando se borre, restrict. Restrict significa no permitas que se borre. Si tienes datos asociados en otra tabla, no permitas borrarlo. Tenemos varias opciones. Tenemos el no action, que es exactamente lo mismo. Todavía no tiene ninguna acción todavía no está implementado. Pero restrict y no action es lo mismo. Tenemos la opción de cascade y tenemos la opción de set null. La de cascada, hace lo siguiente, fijaros. Si yo elimino categoría, pues entonces va a hacer una cascada y va a eliminar las piezas asociadas a esa categoría. Pues vamos a ponerlo cascade para que veáis cuál es la... Notate, con delete vamos a poner cascade, ¿vale? Para esta clave ajena.
Le damos a aplicar. Fijaros cómo lo haríamos. Me lo voy a copiar. Aplicar. Fijaros que no me ha dado ningún tipo de error. Vamos a ponerlo aquí para que veáis qué es lo que hemos hecho. Aquí nosotros, cuando estábamos creando anteriormente estas constraints, estas claves ajenas, a continuación le podíamos haber puesto onDelete cuando se borre, cascade. ¿Vale? Aquí lo hemos hecho después a posteriori haciendo un alter table. Pero ¿ves? Si nosotros ponemos onDelete cascade o onDelete restrict o onDelete set null, pues lo podíamos hacer directamente cuando nosotros estábamos creando la tabla y poniendo las claves ajenas. Lo podemos poner aquí al final. No obstante, se puede hacer aparte. Vale, lo he pegado aquí para que se vea qué es lo que hemos hecho. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es que si nosotros eliminamos una categoría, se va a hacer una cascada y va a eliminar la pieza. Entonces, fijaros, vamos a eliminar la categoría 1, que tenía una pieza asociada. Vamos a comprobar que sí se puede. Ya. Vamos a irnos a la categoría. Tenemos aquí la categoría 1 y en pieza teníamos la pieza esta, la del piloto rojo. Pues vamos a eliminar ahora esta de aquí. Eliminamos la categoría 1, le damos a aplicar. Vamos a copiarnos esto. Y lo ha eliminado. Pero no solo ha eliminado la categoría, sino que la pieza que está aquí, cuando yo refresque, vaya a ver cómo esta pieza también se ha eliminado, porque teníamos onDelete cascade. Creo que más o menos se ha entendido con el ejemplo. Esto es lo que hemos hecho. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. ¿Vale? ¿Qué pasaría ahora con la 2? Pues fijaros. Si yo elimino la categoría 2, como existe una pieza, la debería eliminar. Pero no te va a dejar eliminarla porque, fijaros, antes sí me deja eliminar la categoría 1 porque en la tabla suministra no había registros de la pieza número 1. O sea, de la pieza de la categoría 1. Sin embargo, si os fijáis en la base de datos, tenemos la categoría 2, que tiene una pieza 2, pero en la tabla suministra, esa pieza que es la AB12, que pertenece a la categoría 2. Entonces, tenemos aquí, si yo esta la elimino en cascada, esta no me va a dejar eliminarla porque esta clave ajena que veis aquí pone restrict. Por lo tanto, no me va a dejar eliminarla. Lo podemos comprobar directamente. Es decir, que esto es un poquito más complejo y ahí ve el tema de la integridad de la base de datos. Si yo intento eliminar la categoría 2 y le doy a aplicar, me da un error porque esta clave ajena que tenéis aquí tiene puesto restrict. Si yo le pongo cascada, pues entonces al eliminar la categoría me eliminará todas las piezas y a su vez me eliminará esta. Siempre, eso es, me eliminará esta sin ningún tipo de problema. Ahora voy a hacer otra cosa. Habéis visto que no podéis. La otra opción es poner set null. Set null significa que si elimino una categoría, aquí me va a poner el valor nulo. Lo podemos comprobar. Es decir, esto lo vamos a revertir porque no me lo ha eliminado. Si nos venimos aquí a la tabla de piezas, en vez de poner cascada, pues vamos a poner set null. Ah, claro, no me deja hacerlo porque nosotros, mira, porque nosotros a la hora de crear la tabla de pieza, eso es, la categoría le dijimos que no admitirá nulo. Entonces cuando ponga set null no me va a dejar, me va a dar un error. Lo que me está diciendo es que me va a cambiar esta tabla, este campo, a que admita valores nulos. Entonces vamos a hacer eso. Al hacerlo me dice, me va a cambiar la columna categoría y me lo va a poner que permita nulo. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Ahí no lo he copiado. Bueno, no pasa nada. Ahora simplemente con el ejemplo sería suficiente. Ahora vamos a eliminar esta. Eliminamos la categoría 2. No me da ningún error. Pero sin embargo, ahora la pieza, si yo refresco, aquí ya no me va a poner un 2, sino que me va a poner nulo. ¿Vale? Bien, eso sería el tema de las restricciones de integridad. Con el update es exactamente lo mismo. Aquí podemos ver lo mismo. Un update significa que si yo cambio este código, por defecto no me va a dejar cambiarlo si existe una categoría asociada. Si le pongo onUpdate cascade, lo que hace es que si actualizo este código me va a actualizar en cascada este código de aquí. Y si le pongo onUpdate set null, cuando yo actualice este código aquí me va a poner nulo, simplemente, ¿vale? Y ese tipo de combinaciones pues lo podemos hacer en cada una de las foreign keys. Ya está, creo que el ejemplo pues está completo. No es una base de datos muy grande, las demás pues simplemente más trabajo y hay que echarle más, hay que escribir un poco más, pero la idea básica es esta. Venga, un saludo a todos.